Buen día. Ok, buenos días. Por Buenos ahí días, maestro. los videos, por ahí el comentario que me hicieron, lo que pasa no es que estaban privados, sino que no se habían subido del todo, estaban todavía como borrador. No sé si ya los lograron ver, pero igual los van a estar ahí en el YouTube, en las páginas, va a estar disponible. Este video pues también lo vamos a grabar. Ya cambié de equipo, no sé, ya no se tiene por qué cortar, pero vamos a repasar un poquito sobre lo que habíamos visto de los diseños de los mecanismos y les voy a compartir pantalla sobre lo que estamos viendo de diseño. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar ahí con las definiciones. Rápidamente, es algo que ya vimos. Vamos a dice, máquina es un dispositivo que modifica, transmite y dirige las fuerzas para lograr un objetivo específico. Mecanismo, parte mecánica de una máquina que transfiere el movimiento y las fuerzas de una fuente de alimentación a una salida, puede considerarse parte rígida o flexible. Eslabonamiento, mecanismo en el que las partes rígidas están conectadas entre sí para formar una cadena cinemática. Una parte se designa la estructura, ya que sirve como marco de referencia para el movimiento de todas sus otras partes. Eslabones, partes individuales del mecanismo, se considera cuerpos rígidos y están conectados con otros eslabones para transmitir el movimiento y las fuerzas. En teoría de un cuerpo rígido no cambia la forma durante el movimiento. Aquí vemos pues lo que es un motor de combustión interna. Están los pistones, las válvulas, el árbol de balancines, los árboles de balancines en este caso, el cigüeñal, las bielas, las bancadas. Todos estos son mecanismos de la cadena del tiempo, los engranajes. Entonces, esta es una máquina porque es un conjunto de mecanismos. Una junta puede ser una conexión móvil entre eslabones que permite su movimiento relativo. Las dos juntas primarias, también llamadas juntas complejas, son de revoluta y deslizantes. Cadenas cinemáticas. Cadena cinemática abierta y cerradas. Cada eslabón de una cadena cinemática de circuito cerrado está conectado a dos o más eslabones. Una cadena de ciclo abierto
tendrá al menos un enlace que está conectado a un solo eslabón. Mecanismos planos, mecanismo cuyo movimiento está limitado al espacio bidimensional. Aquí vemos la junta de rótula, que es un mecanismo. Está también en esta otra máquina está un mecanismo de junta de rótula. Aquí vemos un prisma deslizante, está en movimiento en un torno. Un tornillo helicoidal, también parte de un torno, un tornillo helicoidal, avanza y se traslada. El esférico, mecanismo esférico, bueno, las rótulas, las botas de las ruedas, para poder tener el movimiento, rodamiento sin deslizamiento. El diferencial se llama, de hecho, Perdón. el diferencial de las llantas, era lo que estaba diciendo. Bueno, es parte del mecanismo, pero lo que viene siendo la rótula y lo que viene siendo la bota, la que hace que se mueva en forma izquierda-derecha, es esta parte del mecanismo, que es una esfera dentro de un cuerpo rígido, un eslabón, para que pueda ajustarse. Es donde se ajusta la alineación de las llantas también, ¿verdad? Con esos tornillos se ajusta la alineación para que quede en forma, ahora sí que recta, una llanta con la otra, ¿verdad? Y que no exista un desgaste mal en la llanta y pues el carro o vehículo no tenga algún desbalance, ¿no? Tenemos aquí el motor nuevamente, un rodamiento con deslizamiento, que es lo que hace que el cigüeñal haga ese movimiento y haga el cambio de pistón con pistón, y pues por la fuerza que ejerce la explosión hace que se haga el movimiento. La transmisión, otro rodamiento con deslizamiento. Eh, Dependiendo del cambio se van acomodando los engranes y van revolucionando el motor para poder, Una transmisión automática. ¿sí? Bueno, aquí vemos grados de libertad. Los grados de libertad o movilidad es el número de entradas independientes necesarias para colocar con precisión todos los eslabones del mecanismo con respecto a tierra. También se puede definir como el número de actuadores necesarios para operar un mecanismo. Los grados de libertad de un mecanismo pueden calcularse con una ecuación de Webler, perdón. Entonces, lo simbolizan con una M. Grados de libertad es igual a 3 veces N menos 1 menos 2 JP menos JH, donde N es el número total de eslabones del mecanismo, JP es el número total de juntas primarias, pernos o prismas, y JH es el número total de juntas de orden superior, levas y engranes. Unas paradojas de Wembler. Cuando los grados de libertad son igual a 0. Nos dice, sin embargo, el mecanismo se mueve. Algunos autores sugieren sumar un número de eslabones que se consideren redundantes. Por ejemplo, el mecanismo de 5 eslabones tiene un eslabón redundante. Entonces, esto es lo que la fórmula no nos complace, ¿verdad? O no nos da un resultado completamente real con esta fórmula. Por eso se maneja de un eslabón redundante. Mecanismos de 4 barras. Pues aquí vemos una bimba, ¿no? Una bimba que es una bomba de extracción, como productos secundarios. El mecanismo de 4 barras o eslabones cuenta con un eslabón que no se mueve y se conoce como el marco bastidor o bancada. El eslabón pivotado que está conectado a la fuente de conducción o de potencia se llama eslabón de entrada.
El eslabón articulado que está unido al bastidor se designa el eslabón de salida o de seguidor. El acoplador o brazo de conexión acopla el movimiento del enlace de entrada al enlace de salida. Entonces, todos estos mecanismos están pues, diseñados para que hagan una cierta función. En este caso, pues, es una bomba de extracción. Entonces, al momento de estar en balance, esto hace que esté en continuo movimiento. No necesitamos meterle una fuerza externa ya después de que esté en movimiento, ya que todo esto está diseñado para que al momento de viajar tenga sus contrapesos necesarios para que siga circulando, ¿no? Teorema de Grashof. El teorema de Grashof dice para un mecanismo de 4 barras se tiene al menos un eslabón giratorio. Sí, y luego manejan S más L es menor o igual que P más Q. Entonces, donde P es la longitud de uno de los eslabones de extensión intermedia, L es la longitud del eslabón más largo, S es la longitud del eslabón más corto y Q es la longitud de otro eslabón de extensión intermedia. Y nos maneja una clasificación de Barker. Aquí nos maneja cuando los tipos de mecanismos, ¿no? Cuando es 1 o menor que 1, S es igual a una bancada y la designación de Barker es manivela, manivela, manivela. Y así sucesivamente. Cada uno de los tipos se va integrando algún tipo de mecanismo y nos da hasta 14 mecanismos, ¿no? Entonces, aquí son tipos de mecanismos que vamos a encontrar según la designación de Baker. Isómeros. La palabra isómero se deriva del griego y significa de partes iguales. En los isómeros de mecanismos son los eslabones que tienen varios nodos o juntas disponibles para conectarse a otros nodos de eslabones. Según las conexiones particulares de los eslabones disponibles, el ensamble tendrá diferentes propiedades de movimiento. El número de isómeros posible para un conjunto dado de eslabones está lejos de ser obvio. Entonces, aquí viene eslabones válidos. Entonces, perdón. Con 4 eslabones, pues son un isómero. Con 6 eslabones, son 2 isómeros. Y así sucesivamente, exponencialmente se va acumulando el número de isómeros válidos. La inversión cinemática. El movimiento absoluto se mide con respecto a un sistema que refleja de referencia fijo. El movimiento relativo se mide por un punto o un eslabón con respecto a otro eslabón. Como los diferentes eslabones se pueden elegir como fijos, su movimiento relativo no se altera, pero el movimiento absoluto puede ser drásticamente diferente. La utilización de eslabones alternativos para servir como el fijo se denomina inversión cinemática. Diagrama cinemático. Al analizar el movimiento de una máquina, a menudo es difícil visualizar el movimiento de los componentes en un plano de montaje completo. Es más fácil representar las partes de forma de esqueleto de un modo que solo se muestran las dimensiones que influyen en el movimiento del mecanismo. Estos bocetos se conocen como diagramas cinemáticos y se dibujan a una escala proporcional al mecanismo real. Para obtener una referencia conveniente, los eslabones están numerados, comenzando con el eslabón fijo como número 1. Para evitar confusiones, las puntas se referencian con letras. Y aquí vemos un mecanismo simple, el eslabón fijo, número 1, y luego el número de eslabones y los puntos que se están ahí tomando en cuenta. Y este es el diagrama, pues realmente, del movimiento del mecanismo. Cognados. La solución
para un problema de síntesis de un mecanismo satisfacirá las restricciones de generación de trayectoria, pero los pivotes fijos pueden estar en lugares inapropiados. En estos casos, el uso de un cognado del mecanismo puede ser útil. El término cognado fue utilizado por Hattenberger y de Navid para describir un mecanismo de diferente geometría que genera la misma curva del acoplador. El teorema de Roberts-Chebyshev, tres mecanismos planos y diferentes conjuntas de pasador trazarán curvas del acoplador idénticas. Hartenberger y de Navid presentaron extensiones de este teorema para los mecanismos de 6 barras y de manivela corredera. Dos mecanismos planos de corredera-manivela diferentes trazarán curvas del acoplador idénticas. Y aquí vemos una representación de los cognados. Tipos de síntesis. Síntesis de mecanismo es el proceso de desarrollar un mecanismo para satisfacer una serie de requisitos de rendimiento de la máquina. El análisis de mecanismos asegura que el mecanismo exhibirá movimiento que logre el conjunto de requisitos. La cualitativa, creación de soluciones potenciales en ausencia de un algoritmo bien definido que configure o pronostique la solución. El proceso se vuelve una interacción entre síntesis y análisis. De tipo, mecanismos más adecuado para el problema y es una forma de síntesis cualitativa. Los tipos de síntesis. Continuamos. La cuantitativa o analítica, generación de una o más soluciones de un tipo de mecanismo particular que se considera adecuado para el problema, para las que no existe un algoritmo de síntesis definido. Con frecuencia son menos las ecuaciones disponibles que el número de variables potenciales. La dimensional, determinación de las proporciones o longitudes de los eslabones necesarios para lograr los movimientos deseados y puede ser una forma de síntesis cualitativa y se define un algoritmo de problema particular, pero también puede ser una forma de síntesis cuantitativa si existen más variables que ecuaciones. La síntesis dimensional supone que mediante síntesis de tipo ya se ha determinado que el eslabonamiento es la solución más apropiada para el problema. Generación de función, trayectoria y movimiento. La generación de función es la correlación de un movimiento de entrada con un movimiento de salida en un mecanismo. Generación de trayectoria se define como el control de un punto en el plano, de tal suerte que se asigna una trayectoria prescrita. No se hace ningún intento por controlar la orientación del eslabón que contiene el punto de interés. Sin embargo, es común que se defina la temporización de arribo del punto inicial, del punto hacia lugares particulares a lo largo de la trayectoria. En este caso se llama generación de trayectoria con temporizador prescrito. La generación de movimiento se define como el control de una línea en el plano de modo que asuma un conjunto prescrito de posiciones secuenciales. En el caso de la orientación del eslabón es importante. Y aquí vemos algunos tipos de mecanismos que podemos encontrar comúnmente, ¿no? Posiciones de agarrotamiento. Los procedimientos de síntesis de eslabonamientos a menudo solo permiten obtener las posiciones particulares especificadas. No indican para nada acerca del comportamiento del eslabonamiento entre esas posiciones. Las posiciones de agarrotamiento se determinan cuando dos de los eslabones móviles son colineales. En algunas circunstancias, el agarrotamiento es muy útil. Puede crear una función autotrabante cuando el eslabonamiento se mueve ligeramente más allá de la posición de agarrotamiento contra un tope fijo. Cualquier intento de invertir el movimiento de eslabonamiento provoca entonces que simplemente se trabe más contra el tope. Habrá que tirar manualmente de él
sobre el centro para sacarlo del agarrotamiento antes de que el eslabonamiento se mueva. Entonces, aquí tenemos lo más común, las pinzas de presión. Entonces, tenemos este mecanismo de tal manera que esto va a quedar completamente trabado para hacer una fuerza, a menos de que jalemos una palanca que lo destrabe. Entonces, esta es una pues, así que muy común que tenemos. La mesa plegable, pues también tenemos este mecanismo que hace que no se mueva este eslabón de tal manera de que se trabe y al menos de que nosotros lo sacamos en forma manual, ya lo podemos mover, ¿no? Ángulos de transmisión. El ángulo de transmisión μ se define como un ángulo entre el eslabón de salida y el acoplador. En general se considera como el valor absoluto del ángulo agudo al par de ángulos formados en la intersección de dos eslabones y varía continuamente de un valor mínimo a un valor máximo conforme el eslabonamiento pasa por un intervalo de movimientos. Es una medida de la calidad de transmisión de fuerza y velocidad en la punta. Su valor óptimo es de 90%. Cuando μ es menor al 45%, la componente radial será mayor que la tangencial. La mayoría de los diseñadores de máquinas tratan de mantener un ángulo de transmisión mínimo por encima de unos 40 grados para promover un movimiento suave y una buena transmisión de fuerza. Entonces, aquí tenemos un exprimidor. Aquí tenemos un pedal para una batería. Son mecanismos que podemos manipular y están diseñados para hacer el menor esfuerzo y tener un buen desempeño. Y eso sería por lo pronto lo que les quería mostrar de las diapositivas. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Ya nadie faltó de anotarse en el chat. Todos están anotados. William, Yaritza, Claudia, Norma, Ana, Rodrigo. Ok. No sé cuánto tiempo por ahí nos queda. En esta máquina no tengo el tiempo de grabado. Entonces, pues ahora sí, ya la próxima semana es el fin de clase. Voy a subir todas las presentaciones que hemos visto durante Zoom. Las voy a seguir subiendo por ahí en material de apoyo en el Classroom. Pues la tarea para la siguiente semana va a ser ya las últimas unidades que tenemos por ahí en el programa. Las voy a poner también en el Classroom, que saquen los conceptos y saquen un pequeño resumen. He visto que no todos han entregado la tarea, entonces sí es importante que hagan su tarea, sus resúmenes de las unidades. Es parte fundamental de su calificación. Entonces, pues tratar de sacar este fin de cursos lo más bien posible, ¿no? Sabemos que pues, las clases presenciales todavía están en análisis si se va a reanudar para el siguiente módulo o no, pero por lo pronto pues vamos a seguir de esta manera y pues esperemos que sigan contando con todos ustedes, ¿verdad? Ya he visto que se ha disminuido en gran parte el personal el alumnado que ha tomado clases, pero pues es para protección de ustedes mismos, ¿no? Entonces,
Hay mucha incertidumbre, ¿verdad? De cómo se está manejando, pero pues estamos para ayudarles a aclarar dudas. Si no podemos nosotros aclararles alguna duda sobre la administración o sobre calificaciones o lo que ustedes necesiten, pues los guiamos con la persona indicada, ¿verdad? Para que eh, se comuniquen directamente si los de su campo administrativo no alcanzan a poderles aclarar la duda o no hay oportunidad de comunicación con ellos. Entonces, sí es importante que estemos en el mismo, pues ahora sí que en la misma línea y pues todos trabajemos juntos para poder, este, pues dar buen seguimiento y que ustedes adquieran un mejor conocimiento, ¿no? Eh, Dudas, preguntas, algo que tengan que comentar. Ahorita es el tiempo sobre la clase, no sé, sobre... Yo podría decir nada más de que vimos los grados de libertad. Era un concepto que ya había visto, de hecho, porque antiguamente veía en simuladores, de hecho, de hay unas máquinas a veces donde se hacen los simuladores para los que quieren entrenar, manejar algún camión o algo así. Hay algunos simuladores que tienen, bueno, en inglés le llaman Degree of Freedom, creo algo así se llama, DOF, y de ahí conocí el concepto de los que tienen para dos, que nada más es los dos ejes de en el grado de los de X y Y, los de 3 que tiene el grado de X, Y y Z, y ya el cuarto ya incluía que era vibración, no sé, y muchos de los simuladores por lo general vienen de 3 a 6 grados de libertad. Sí, sí, Bueno, principios, primeros datos conceptos que vi, que reconocí, al ok. menos en este ámbito. Sí, pues la presentación anterior, también por ahí se las dejé, hablaba más o menos también algunas cosas similares a lo que vimos hoy. Este, pero sí, más que nada es para que ustedes se adentren y conozcan, pues ahora sí los mecanismos que se necesitan. Igual, ¿por qué no? En un momento dado ustedes pudieran diseñar algún tipo de mecanismo que hiciera alguna función o mejorar alguna función de algún mecanismo ya establecido y con esto pues ahora sí tener mejores beneficios en cuanto puede ser en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, en cuanto a esfuerzo, eh, etcétera, ¿no? O sea, son muchísimas cosas que se pueden hacer, y pues también, o sea, muchas veces nosotros decimos, ¿por qué tengo que utilizar esta herramienta si yo con esta lo hago? Lo puedo hacer, sí, pero hay herramientas que nos ayudan a que el trabajo se haga con menos esfuerzo, con más efectividad, y, y de esa manera pues en primera no lastimarnos, ¿no? Que es lo principal. Y no afectar las piezas que ya están este, hechas, ¿no? Entonces, sí es bastante complicado con una perica mover una válvula que con una Como palanca, los ¿no? trabajadores que están acostumbrados a la perica para todo, Así la, es. la, la universal que le llaman básicamente, Así a es. todo. Entonces, sí es a veces dañamos las piezas, dañamos o hacemos La esfuerzos de ropa, más. todo eso la barren mucho. Así es. ¿Algo más que quieran participar? Todos están muy callados. A excepción de William, que sí participa.
A ver, Yaritza, ¿algo que quieres comentar? Ya no, ahora sí nos quedan 10 minutitos nada más de Zoom, de esta clase, para empezar a la siguiente. Nada. Norma, ¿me escuchan? Perdidos, hagan señales de que escuchan. Claudia, Ana, nadie, todos callados. Rodrigo nunca se conectó con audio. A ver, me están poniendo ahí que sí, en PDF los pueden abrir, o sea, no hay ningún problema. ¿No tienen cómo abrir un PDF? ¿O cuál es el problema de que les salgan en PDF los conceptos y las unidades? Ok, Los navegadores directamente pueden abrirlos. así es. Sí, lo que estaba comentando. Pueden bajar la aplicación o el software. Hay software gratuitos. El Adobe Acrobat, que es el más común para ver PDFs, incluso tiene herramientas como manipularlo, no editarlo al 100%, pero sí manipularlo. Y incluso hay una página que les recomiendo, se llama I Love PDF en Para inglés. convertir a Doc. Ajá, Así es. de hecho, yo tengo problemas para convertir. A veces trato de subir el archivo a PDF y de hecho yo es lo opuesto. Tengo problemas para crear PDFs y lo que uso es mejor una herramienta de ese tipo para convertir el documento a PDF. Bueno, igual también existe la impresora PDF. Es una forma más rápida. O sea, ustedes mandan a imprimir el archivo y lo pueden hacer como PDF. Ahorita en la actualidad casi todo el Office trae la opción de guardar como PDF también, ¿no? Entonces, eh, tanto en el celular, las aplicaciones, hay muchas aplicaciones gratuitas. Entonces, sí es pues sí es importante de que ustedes puedan visualizar la información. Entonces, sí les recomiendo que vean cuál es la que más les conviene tener en el celular, que no les ocupe demasiado espacio y poder visualizar la información. Como quiera la información, pues ahí está en Classroom. O sea, directamente, a lo mejor no la tendrían que descargar, sino abrirla directamente de ahí, para que no les ocupe tanto espacio. Simplemente tener la aplicación adecuada con la cual puedan abrir los archivos, ¿no? Así es. ilopdf.com, así es. Entonces, pues ahora sí que nos quedan por ahí 5 minutitos para la siguiente clase. Eh, Al final de las dos materias, pues les voy a indicar ahí la tarea en Classroom ya para terminar esta sesión. Eh, Como les digo, pues ahora sí es importante que todos nos conectemos. Eh, Veo que ustedes son 5 por lo regular que se conectan a Zoom. En Classroom tengo 8, pero en los chats de WhatsApp tengo hasta 15 personas. Entonces, pues hay personas que prácticamente se van a quedar sin calificación porque no se conectan a ninguna de las dos cosas. Necesito que, pues si tienen ustedes más compañeros,
comenten, que justifiquen por qué no se pueden, que se actualicen en los trabajos, coméntenlo con sus compañeros. Cada vez se está haciendo más difícil esto y pues, como les digo, o sea, pues ustedes pónganse en el lugar de la escuela también, ¿no? O sea, sí estamos haciendo bastante, pues tratar de conllevar esta pandemia y pues apoyándolos en que no pierdan tanto tiempo en renovar sus estudios de esta manera y al mismo tiempo, eh, pues, eh, pues es un esfuerzo para todos, ¿no? O sea, tanto ustedes con la información, manipularla del celular, sí es muy complicado. Igual no todos tienen acceso a una computadora, el internet que a veces falla, la electricidad, o sea, son muchos eventos que pues a todos nos afectan. A mí también, ahorita yo no tengo internet, estoy trabajando con los datos del celular y pues Yo están de, consumiendo bastantes. yo nada más para comentarles que de hecho la clase anterior cuando se fue la luz, esa ida de luz me dañó la computadora. Nada Pues, más para decir, para sí, dar sí, una idea. sí, Y ahorita que no está abierto nada de eso de PC Dominos ni nada para comprar refacciones. así es. Estamos, yo también, mi equipo se dañó el abanico, por eso era lo que se me estaba reiniciando. Ahorita estoy con el equipo que tiene mi hija para sus clases. Estoy trabajando con él, pero pues también el internet, no tengo internet en mi casa, dice que están configurándolo, ya tienen una semana configurándolo Mm. y pues estoy batallando con eso. Al final de cuentas, pues como les digo, todos esos detalles, esos problemas, pues sí, Todos tenemos problemas, cada uno con todo este, con lo que está pasando, así tanto es, afuera, en la casa, todo, salen problemas de todo tipo. así es. Entonces, sí les pido el apoyo de que le comenten a sus demás compañeros que pues traten de ahora sí que ponerse al corriente con las clases, tratar de entrar, aunque sea un ratito a Zoom o comentar en Classroom, ya sea en WhatsApp también. Oye, profe, pues estoy trabajando hasta ahora, no puedo conectarme, cosas así. Este, tratar de poder conllevar todo esto. Eh, a nosotros como maestros, pues nos están exigiendo también, ¿verdad? Que dónde están los demás alumnos, si están inscritos, si no están inscritos, a lo mejor están pagando y pues no están llevando la materia, pues de qué se trata también, ¿verdad? O a lo mejor igual, ¿saben qué? Pues no voy a pagar porque pues no estoy llevando clases, pues también. Entonces, los grupos se están haciendo más reducidos, aunque deberían ser mayores porque pues la clase la está llevando pues toda la región, ¿verdad? La región sur, la región norte. eh, y debería haber más gente, ¿no? De más campos. Entonces, sí es importante ver todas esas situaciones. Entonces, les pido el apoyo por ahí para que pues, lo comenten con sus demás compañeros. ¿Sale? Entonces, pues damos por terminada la sesión de hoy. Voy a mandar la invitación para la siguiente clase y ahorita nos vemos, ¿no? Un receso de unos 20 minutitos. Ok, perfecto. ¿Sale? Gracias, profe. De nada, para servirles.